Hola mis amados, Dios los bendiga. Hoy estoy nuevamente con ustedes y quiero compartirles una porción de la palabra que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 19, versos 16 al 22, que dice así: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. Bien, mis amados, quiero contarles una historia, y es la de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison fue un inventor, tuvo más de 2000 inventos. Este hombre, cuando estuvo niño, pues lo sacaron del colegio, lo echaron del colegio y lo enviaron a su casa con una carta dirigida a su madre. La madre, cuando leyó la carta, decía: Su hijo es mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga a esta escuela a estudiar. No obstante a esto, la madre leyó en voz alta a su hijo Thomas Alva Edison todo lo contrario, diciendo: Su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Enséñele usted. De tal manera que la madre de Thomas Alva Edison fue quien lo educó. Y Thomas Alva Edison se creyó lo que su madre le había dicho, hasta tal punto que creció y murió creyendo que él era un genio. Y de hecho lo fue. Pues bien, nada impidió que este hombre lograra su objetivo. Y en el contexto de este pasaje de Mateo que vamos a estudiar, vemos nosotros que el joven rico era un hombre que tenía muchas posesiones. Era un hombre que se jactaba al decir de que cumplía los mandamientos de la ley. Eso fue la respuesta que le dio al Señor Jesús. No, yo no hurto, yo no mato, yo no doy falso testimonio, yo honro a mi padre, a mi madre, amo a mi prójimo. Eso fue lo que prácticamente le dijo él al Señor Jesús cuando le respondió la respuesta. Pero más allá de eso, vemos nosotros que este hombre rico no estaba diciendo la verdad. Vemos nosotros que cuando él le pregunta al Señor Jesús: ¿qué me falta? El Señor Jesús le dice en el verso 21 que vendiera todo lo que tenía, que se lo diera a los pobres y lo siguiera. Esto con el fin de que su vida fuera perfecta, o de que él fuera perfecto, es decir, de que él fuera alguien maduro. Sin embargo, vemos nosotros que
Al oír esto de Jesús, el joven rico se entristeció y se fue. ¿Por qué se entristeció? Porque tenía muchas posesiones de las cuales se iba a despojar. Le costaba despojarse de esas posesiones. Y lo que encontramos nosotros acá, en este pasaje, es que este hombre rico amaba y confiaba más en sus posesiones más que en Dios. Y esto era lo que le impedía, esto fue lo que le impidió a este joven seguir a Jesús. Esto fue lo que le impidió a este hombre rico conocer a Jesús y crecer con él, convertirse en su discípulo. ¿Cuáles eran esas posesiones que el joven rico tenía? Eran esos bienes materiales, o sea, las riquezas que él tenía. Pero más allá de eso, ¿cuáles eran las posesiones que había en el corazón de este hombre? Luego nosotros, de acuerdo a lo que dice la palabra, quizá era falta de amor, incredulidad, egoísmo, miedo, ¿sí? Incluso desobediencia, porque él decía que cumplía la ley, pero no, porque si vemos nosotros, el Señor Jesús en el versículo 2 de ese texto le dice que si quiere la vida, guarda los mandamientos. Entonces vemos nosotros que esos mandamientos que este hombre cumplía eran los mandamientos de la ley, pero los que tienen que ver con la parte hacia el prójimo, pero le faltaba cumplir el primer mandamiento, que era el de amar a Dios sobre todas las cosas. Y él amaba más sus posesiones que a Dios. Incluso esa actitud de él invalidaba también que amara a su prójimo. ¿Por qué? Porque se entristeció cuando Jesús le dijo que iba a que vendiera esas posesiones, esos bienes para entregárselos a los pobres. Y eso es una muestra de ¿qué? De egoísmo. Y eso es una muestra de ¿qué? De desobediencia. ¿Por qué? Porque obviamente él no creyó a lo que el Señor Jesús le dijo, no escuchó a lo que él le dijo, y por esa razón se fue triste. Es una muestra de desobediencia. Estas eran las posesiones que habían en el corazón de este hombre. Y estas posesiones espirituales que vemos acá constituyen pecado. Esto constituían un obstáculo para que este hombre creyera en Jesús y lo siguiera. Y el enemigo siempre va a impedir el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. El enemigo siempre va a estorbar de alguna manera el que nosotros podamos lograr nuestro objetivo. Ahora, ¿qué es impedimento? Impedimento es lo mismo que estorbar. Y esta palabra, desde el griego, es encocto. Y literalmente, ¿qué significa? Cortar dentro. Esta palabra se usaba en impedir el paso a personas inutilizando el camino,
colocar un obstáculo imposible para pasar. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, el impedimento es una cosa, es un hecho, una circunstancia que obstaculiza la consecución de un fin. Es todo aquello que estorba para lograr un objetivo. Eso es impedimento. Pero entonces, mis amados, vemos nosotros aquí que lo que estaba pidiéndole a este joven avanzar con Jesús. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos aquí ahora es: ¿qué nos impide a nosotros avanzar? ¿Qué cosas, qué circunstancias estorban nuestra vida para proseguir hacia la meta, para desarrollar los dones que Dios nos dio, para crecer espiritualmente, para madurar? ¿Qué impide que otros lleguen a Dios? ¿Qué nos impide a nosotros seguir las enseñanzas de Jesús? ¿Qué nos impide a nosotros ser partidarios de esas enseñanzas del Señor Jesucristo? ¿O qué nos impide a nosotros ser imitador de Cristo? ¿O qué nos estorba para poder permanecer en la palabra de Dios? Esa es la pregunta que nosotros deberíamos hacer. ¿Qué nos impide? La respuesta sería que la duda, el miedo, el egoísmo, la pereza, la depresión, la preocupación, el orgullo o la incredulidad. Hay muchas cosas que están aquí en el corazón de nosotros que nos estorban y de los cuales nosotros debemos despojarnos. Y lo que quiero que veamos acá es que la vida cristiana es una carrera sin obstáculos. Vamos a ver lo que dice Gálatas 5:7 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Quién les impidió seguir la verdad? El contexto de este pasaje: el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Galacia, a los cristianos que están en esa ciudad, es decir, a los Gálatas. Y a lo que se está refiriendo la carta es que el crecimiento espiritual de estos cristianos se había detenido. Alguien los había apartado, o sea, alguien había puesto obstáculos en su vida cristiana y los había apartado de la verdad. Estas personas, de acuerdo al contexto histórico, eran los judíos cristianos, con el tema de la circuncisión, que le querían imponer a los Gálatas esa práctica, esa tradición judía. Pero vemos nosotros acá que en este texto que Pablo los está exhortando a los Gálatas para que no volvieran
a la esclavitud, para que no volvieran a esos rudimentos del pasado. Pablo les dice que ellos no son hijos ya de la esclava, sino de la libre. Cuando Pablo hace la alegoría entre Agar y Sara, ¿sí? Que dice que los hijos de Agar eran los hijos de la esclavitud, de la esclava, y los hijos de Sara eran los hijos de la libre, haciendo esa alegoría ahí. Entonces los combina eso, les dice eso. No son hijos de la esclava, sino de la libre. Por lo tanto, no debían estar nuevamente en los rudimentos de la esclavitud, de la ley. Y les dice que se mantengan firmes. ¿En qué? En la libertad con la que Cristo los hizo libres. Ese es el consejo de Pablo. Por eso él termina diciéndoles en el verso 7 del capítulo 5. ¿Quién les impidió? ¿Sí? ¿Quién les impidió seguir la verdad? Porque ellos venían bien. Y es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Como convertimos a Cristo, venimos bien en principio, pero llega un momento en que empezamos como a desviarnos, a salirnos del camino, a caminar chueco. ¿Y eso quién lo hace? Eso lo hace el mismo Satanás. El mismo Satanás es el que nos pone a nosotros los obstáculos. El mismo diablo es el que nos pone a nosotros impedimentos, ¿sí? Nos estorba la vida de alguna forma para que nosotros no continuemos, no avancemos. ¿Pero por qué sucede eso? ¿Por qué nosotros no nos resistimos? ¿Por qué nosotros nos frenamos, se nos detiene nuestra vida espiritual? Porque precisamente nos quedamos ahí, caemos nosotros a las tentaciones, sucumbimos nosotros ante las circunstancias. Por esa razón nuestra vida espiritual se detiene. ¿Por qué la vida cristiana es una carrera sin obstáculos? Simple. Nosotros tenemos que ver lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros éramos unos pecadores, pero Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para darnos salvación, para hacernos libres del pecado. Y Cristo en la cruz del Calvario venció. ¿Y venció quién? Venció el pecado. Por esa razón nosotros es que tenemos que vivir en esa plena libertad, bajo la convicción en nuestro corazón de que ya nosotros somos libres en Cristo Jesús. No tenemos por qué pecar. El diablo trató de impedir que Cristo avanzara hacia su objetivo, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque Cristo no pecó. El diablo le puso miles de obstáculos, le estorbó la vida al Señor Jesús de alguna manera para que él cayera, pero nunca cayó. El Señor Jesucristo nunca pecó y murió sin pecado por ti y por mí. Fue un vencedor en la cruz del Calvario y ahí nos libró del pecado. Por esa razón es que nosotros ahora en Cristo Jesús, nosotros somos más que vencedores. Nosotros somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. El viejo hombre de nosotros murió. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Nosotros ya no estamos en la esclavitud del pecado.
Por eso es que la vida cristiana es una carrera sin obstáculos, porque ya no estamos en la esclavitud del pecado. Somos libres y bajo esa libertad es que nosotros tenemos que caminar. Debemos de andar en nuestra vida. Nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios a toda verdad. Su Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros. ¿A qué? A que podamos resistir al diablo. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a nosotros a soportar todas las circunstancias de este mundo. Nosotros ahorita estamos viviendo una pandemia y por su Espíritu Santo es que nosotros podemos soportar esta situación difícil que se está presentando en este mundo. Por su Espíritu Santo es que nosotros podemos aguantar lo que está sucediendo actualmente en este mundo y lo que ha de venir, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es nuestro ayudador, que es nuestro consolador. Así que por esa razón nosotros no tenemos por qué dejarnos dominar por una preocupación o por el miedo o qué sé yo, por cualquier otra cosa que nos impida avanzar. El Espíritu Santo de Dios definitivamente es el que nos ayuda a nosotros a avanzar. Es el que nos ayuda a nosotros a ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, hasta poder llegar nosotros a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús, hasta poder llegar nosotros a alcanzar la perfección, es decir, la madurez en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, Él lo hace, Él nos enseña. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en el libro de los Filipenses, en el capítulo 3, en los versos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo, prosigo hacia la meta. Y eso es lo que nosotros, Dios nos está diciendo, en medio de su palabra. Prosigamos hacia la meta. ¿Para alcanzar qué? Lo que Dios tiene preparado para nosotros. Para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, para que nosotros podamos lograr el objetivo que tenemos, para que nosotros podamos cumplir con la tarea que Dios nos encomendó en este mundo, y es la gran comisión: predicar su evangelio, dar las buenas noticias de salvación a la humanidad. Eso es lo que Dios nos está diciendo en este texto. Y finalmente, mis amados, nosotros debemos despojarnos de todo aquello que nos impide avanzar, de todo eso que estorba nuestra vida, de todo eso que de alguna manera nos tiene detenido espiritualmente. Debemos quitarnos todo ese peso de encima. Debemos despojarnos de todo aquello que no nos deja crecer, que no nos deja madurar. Y el libro de Hebreos dice lo siguiente, en el capítulo 12, versos 1 y 2.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pues bien, Thomas Alva Edison creyó lo que su madre le dijo, y eso lo convirtió en un genio, y él murió creyéndose un genio. La pregunta que hoy nos debemos hacer: ¿hemos creído lo que Dios ha dicho de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Si realmente hemos creído a lo que Dios ha dicho en su palabra de cada uno de nosotros, entonces proseguiremos hacia la meta. Dios los bendiga y nos vemos en otro.